La traída del agua desde Tempul, conseguir para Jerez el primer ferrocarril de Andalucía o fundar la Caja de Ahorros y Monte de Piedad son algunos de los logros del que fuera senador del Reino y posteriormente alcalde de Jerez. Rafael Ribero de Tixera, por siempre todo un jerezano de leyenda. Nace de una familia bodeguera, la familia de los Riveros, que fue una de las bodegas más antiguas que hemos conocido en nuestros tiempos, que era la bodega de ese mismo nombre, Rivero, cuyo símbolo era CZ, muchos lo recordarán, he fabricado el famoso vino mantecoso y tal. Fue posiblemente la primera de las bodegas que empezó a embotellar vino en botellas de cristal, porque anteriormente solo se vendía en botas, ¿no? Entonces, este hombre de esta familia, Rivero, nace en la plaza del mismo nombre, en la plaza de Rivero, en la casa, creo que es la que está marcada con el número 6, que es donde estuvo últimamente la Fundación Teresa Rivero, y ahí nace en 1800, exactamente al principio del siglo XIX. Él se dedica a sus negocios bodegueros, pero también se dedicó a la política. Rafael Ribero nació el 12 de julio de 1800 en la Casa Palacio de los Ribero. Durante su vida consiguió ganarse a pulso uno de los más bonitos y singulares reconocimientos que una persona puede conseguir: ser conocido por todos como el padre del pueblo. Bueno, tan especial que le pusieron el padre del pueblo, por muchas cosas que hizo por Jerez, y que Jerez indudablemente estará en deuda con él para la eternidad, ¿no? Estaba hablando de que nada más que con decir de que Rafael Ribero de la Tixera, con X, se hizo cargo de la Junta de Sanidad de Jerez, cuando de Jerez en el año 1854 huyeron pues muchos caciques de Jerez, muchos terratenientes, incluso muchos políticos del ayuntamiento huyeron de Jerez para no contagiarse con la epidemia de cólera morbo. Así que este hombre vio un Jerez pues con una epidemia terrible y que nadie se hacía cargo de Jerez. Y se tuvo que hacer cargo, pero ya con una edad muy respetable. Él también había sido senador del reino. Los libros lo describen como, con estas palabras, el perfecto caballero de otros tiempos. Parece ser que era una persona de una enorme cultura, de una gran personalidad, sobre todo de una extraordinaria humanidad y afable y muy cercano a todo el mundo, ¿no? Esta es la descripción que nos da. La imagen que tenemos pues es solamente la del monumento, pero lo
describen así. Y yo creo que pocos personajes se ha descrito de esta manera. Nuestro protagonista tuvo un papel relevante antes de afincarse profesionalmente en Jerez dentro del panorama público español. Tanto es así que llegó a ostentar el cargo de senador del reino. Del reino había, y en esto no sé, los había por elección, lo había también diputados en Cortes y senadores, pero había una parte de los senadores que eran designación directa del rey y eran personas, eran prohombres, gente de una gran valía, gente de un gran prestigio, en los cuales pues eran designados como un título de honor, un título de honor. Yo no sé porque no he logrado entrar en el archivo histórico del Senado. He entrado, pero no llega tan atrás. Entonces no sé si era senador de designación real o senador por elección. El caso es que durante muchísimos años se dedicó a la política de una manera activa y prestigiosa. Cuando ya parecía que su vida pública había finalizado, la difícil situación que atravesaba Jerez, con epidemia incluida, le llevó a aceptar el cargo de alcalde de nuestra ciudad. Un compromiso que se convertiría en reto y que aceptó firmemente. Bueno, se vio obligado, porque como nadie se quería hacer cargo, pues en conciencia el hombre, viendo esta situación, pues se hizo cargo del ayuntamiento. Y políticos actuales tenían que seguir el ejemplo de este hombre, que yo creo que es el único caso que se ha dado en la historia de Jerez, que coge un ayuntamiento con las arcas que no había nada, igual que ahora, y lo deja con 75.000 duros. Mira, se convierte en alcalde de Jerez de una forma muy trágica, bastante trágica. Resulta que en 1854 se declara en Jerez una gran epidemia de cólera. El cólera es terrible, el cólera vino importado de la India, del Ganges, y aquí pues se desata de una manera terrible, tan terrible, que incluso tienen que tapiar las 23 calles que daban al campo para evitar el tráfico de gente y que dejar solamente una puerta abierta, y por esa puerta pues entrar nada más que gente muy controlada, ¿no?
Hasta tal punto incluso hay sanciones enormes, enormes, a quien alojara a algún forastero en su casa. Podía llegar hasta 100 días de cárcel y 2.000 reales de multa. Fue terrible, dictan una serie de normas higiénicas de obligado cumplimiento, como no tener animales, los animales tuvieron que quitarlo de los corrales y de las casas, limpiarlo todo de escombros, en fin. En esas trágicas circunstancias, el gobernador civil viene a Jerez y cita a los 140 primeros contribuyentes de la ciudad, a los estos que aportaran dinero para poder sacar adelante esta ciudad en tan trágicas circunstancias. Bueno, pues resulta que los 140 contribuyentes se habían largado y aquí solo quedaban 4, salieron todos huyendo con el temor a la peste. Pero no solo esto, sino que habían salido huyendo hasta la corporación municipal, dejaron abandonada totalmente a la ciudad. Entonces, ante estas circunstancias, el gobernador le dice a don Rafael Rivero de la Tijera que, aunque ella estaba ya retirado de toda política, que por qué no asume el mando de la ciudad, la alcaldía de la ciudad, porque ninguna persona como él podría hacerlo mejor. Entonces él aceptó ser alcalde de Jerez. Esta fue la forma por la cual llegó a la alcaldía. Rafael Rivero se propuso traer hasta Jerez agua corriente, dada la escasez de la misma en nuestra ciudad. Tal fue su empeño que, después de mucho trabajo, el agua recorrió 50 kilómetros desde el manantial de Tempul para brotar en Jerez. Rafael Rivero ha sido conocido siempre por nuestros mayores, mis padres, mis abuelos, como el alcalde del agua. Jerez es una ciudad que siempre, a pesar de que tiene un subsuelo muy rico en agua, pero claro, no había los sistemas de perforación que tenemos hoy, pues prácticamente bebía del agua de los pozos y del agua de los aljibes que se recogía de la lluvia. Esto era muy bien en épocas lluviosas como esta, no faltaba el agua, pero luego venían los 7 años de sequía y los pozos se secaban y Jerez tenía sed. Entonces, un grupo de jerezanos, encabezado por Rafael Rivero, deciden de que había que hacer una traída de agua, y dónde mejor, de los manantiales de Tempul, una agua estupenda que además nos faltaba en todo el año. Y cuando, en 1862, con la visita, cuando Isabel II visitó nuestra ciudad, pues fue Rafael Rivero el que le pidió a la reina que apoyara este proyecto tan necesario para nosotros. Entonces la reina vio que era bueno y ordenó de que se apoyara de todas las maneras. Y a partir de ahí empezó el proyecto, un proyecto inmenso, desde Tempul en aquellos tiempos, una tubería de 50 kilómetros, atravesando valles, montañas, ríos, y por fin llegó a Jerez el agua y manó desde la Plaza del Arenal, y Jerez ya nunca tuvo sed. Y este agua dio de beber a Jerez pues hasta hace 40 años, 40, 50 años, que se hizo 50 años, que se hizo el pantano de los Hurones, y porque claro, ya la ciudad cada vez necesitaba más agua, claro. Y este hombre pone casi todo su caudal o fortuna al servicio del pueblo de Jerez.
y no a un tanto por ciento como lo ponen otros. Este tuvo pérdida. El agua de Jerez, pues mira, Jerez en aquella fecha solamente se abastecía de las fuentes públicas, de las diferentes fuentes que había aquí en Jerez. Y una cosa por lo que este hombre luchó mucho por el agua fue porque cada vez que salía de su domicilio veía a mano izquierda la fuente de la Puerta de Sevilla, que actualmente han descubierto media fuente, está descubierta en la plaza que lleva su nombre, está descubierta. Claro, ese hombre veía esa fuente que lo que echaba durante las 24 horas era 19 metros cúbicos de agua, y el hombre sentiría hasta vergüenza y diría, yo tengo que hacer algo porque Jerez seque las aguas. Si lo hicieron los romanos, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Total, y se constituyó la Sociedad de Agua, que ahora se ha ido al garete porque como la han vendido también, ahí sin levantar a la cabeza a don Rafael. Así que está el hombre, que lo han dejado hasta sin brazos de lo que está sufriendo. Y este hombre es curioso porque esto del proyecto de las aguas, había que pensarlo, esto era una obra bastante ardua, y el hombre habló varias veces con la reina Isabel II, y creo que cuando llegó aquí la reina Isabel II, creo, en el año 1862, creo que viene, que ya a mí también se me van las cositas, pues este hombre, durante la visita de la reina, pues insistió tanto, majestad, el agua, dice Rafael, dice la reina, Rafael, qué pesado eres con tanta agua, con el buen vino que tenía en Jerez, déjame ya de agua. Te cuenta esa leyenda urbana, pero bueno, que puede ser verdad. Y la Feria de las Aguas, pues, se celebró en Jerez, incluso se hizo un libro sobre este acontecimiento, y también hay que agradecer a Ángel Mayo, que Ángel Mayo fue, también algo tuvo que ver esto. Y la fiesta se celebra pues en la Plaza del Arenar, 16 de julio del año 1869. Se vistió Jerez de gala, se reparte comida para las personas más humildes y se hace pues grandes almuerzos para todas las personas que habían colaborado. Que estamos hablando que incluso creo que se adelantó en el agua corriente a Madrid-Jerez. Cuando hizo el proyecto de traída de agua del manantial de Tempul, con independencia de los estudios previos que hubo que realizar para ver qué fuente era la más adecuada, que al final se determinó que era el manantial de Tempul, según algunos fue la primera ciudad de España que gozó o disfrutó de abastecimiento urbano. Hay otra opinión que dice que fue un municipio catalán el primero, pero vamos, con pocos años de diferencia. En el año 1864 se constituyó la Sociedad de Aguas y se iniciaron las obras de traída del manantial de Tempul, que se inauguró en el año 1869. Esta obra costó en aquella fecha 30 millones de reales. Parece que traducida a pesetas 7 millones y medio, parece poco, pero vamos, hay que tener en cuenta en la época en la que estábamos, que era el año 1864-69. La obra en sí tuvo algunos pequeños inconvenientes, como fue, por ejemplo, la tubería que se montó, era tubería gris inglesa, y por lo visto hubo una huelga en Inglaterra, no recuerdo si fue de fabricación o de transporte, que retrasó un poco la obra en sí. Pero vamos, afortunadamente casi se cumplieron los plazos previstos y se trajo el agua a Tempul. La obra en sí es de destacar dos fases importantes que tiene. Una es la propia traída de agua, que hay que mencionar que era 45 kilómetros de Jerez, y la otra la propia obra de la red de distribución. La traída de agua, que son, como he dicho antes, 45 kilómetros, se divide en distintos tramos, que bien de sifón, que es tubería de fundición gris de 61 pulgadas, que creo recordar que son 4 tramos los que son en sifón. De ellos el más importante, el del Guadalete, casi con 20 kilómetros de longitud, interconectado entre sí en distintos tramos de lo que nosotros llamamos mina, que es prácticamente un túnel que va en régimen de canal. La red en sí, en aquella fecha, pues también importante en longitud, eran 35 kilómetros de red de distribución en la población. Hoy en día estamos cerca de los 300, con lo cual pues prácticamente es insignificante aquella situación, pero vamos, fue importante.
La obra en sí se hizo porque Jerez se abastecía en aquella fecha de fuentes y llegó un momento en el que el caudal era insuficiente. Entonces pues tuvieron la buena idea de traer el agua desde el manantial de Tempul. Como un dato curioso, hay que recordar que la obra la hizo Ángel Mayo y que posteriormente le tendría que gustar tantísimo que hizo prácticamente la misma obra en Santander. Sí, el depósito que hay en Santander, el antiguo depósito, es un calco exacto del depósito de Tempul. Por cierto, una vez estuve por allí y miré y digo, bueno, estoy en el zoológico, pero no, estaba en Santander. También hay que destacar una cuestión y era que para subvencionar la obra, con independencia de las aportaciones de empresas y privados que hubo, se dio participación a los ciudadanos de Jerez que por una acción tenían derecho a un suministro de 1 metro cúbico, lo que nosotros posteriormente llamábamos metros cúbicos blancos, porque no pagaban por ello. Esto se conseguía a través de una caja de aforo que se ponían en los domicilios, de manera que lo máximo que podía entrar al día era 1 metro cúbico. Eso ya ha desaparecido. No sé si existirán algunas cajas de aforo todavía por ahí instaladas, pero vamos, que prácticamente no están en funcionamiento. Que ahí podemos ver los depósitos al fondo, porque claro, todo ha surgido gracias a que estaban aquí los depósitos y al buen hacer que se tuvo en aquella época de pensar que lo mejor que había para que los depósitos se mantuvieran frescos, como es un agua potable, un agua magnífica de un manantial, pues sembrar una arboleda, y esa arboleda lo más diferente posible, ¿no? Con una gran variedad de especies, más de 500 especies diferentes de árboles, arbustos y palmeras, que hacen que tengamos una importancia también muy relevante como jardín botánico. Esa idea, esa vertebración que hay, ha hecho que siempre era un lugar de expansión para los jerezanos. Antes estaba esto muy a las afueras de Jerez, la zona más alta de Jerez también, dado que estamos a 88 metros sobre el nivel del mar. ¿Para qué? Para que la distribución del agua fuera por gravedad. El agua todavía hoy abastece a más del 10% de la población del centro de Jerez, con el que tienen esa suerte de disponer de un agua magnífica. Y claro, el zoo surge porque al ser un sitio de expansión y una serie de casualidades que ocurren en el puerto de Cádiz, que fueron el abandono de una serie de animales, un león, un avestruz y un mono mandril, pues llevaron a que ese incipiente, esa idea que hubo en el año 53, que este año cumplimos los 60 años, estamos de aniversario, pues fue el germen de zoo y a partir de ahí convertirnos en unos referentes de los zoos más importantes de esta península ibérica y de España. Esto está situado en el barrio de Tempal. Esto dicen las crónicas, nosotros Tempul, siempre los jerezanos tenemos que ponerle el puntito ahí, Tempul. Desgraciadamente aquel lugar está ya, lo que es el nacimiento y la caza que hay allí, tan histórica, eso da de pena, esto está de pena. Hombre, se trae de allí porque la calidad del agua era muy buena, aunque se barajó varios proyectos, pero la mejor calidad que tenemos es el agua de Tempul, que hasta no hace mucho tiempo también las querían embotellar. De alguna manera les quieren sacar dinero, pero es curioso porque ya los romanos las llevaron hasta Cádiz desde Tempul, ¿no? Incluso cuando vamos a Cádiz a renovar carnet de conducir, en la plaza Druba se ven las primitivas cañerías del manantial de Tempul, ¿eh? Claro, todo esto también ayudado por el ingeniero Ángel Mayo, que el agua viene por su propio peso. Entonces se confecciona el depósito del parque zoológico o el depósito de Tempul, que es una maravilla, ¿eh? Esto es una catedral por dentro. Esto es muy desconocido por los jerezanos. Esto es una catedral, que ahora, como se están haciendo tantas cosas de jornadas abiertas, también se podía abrir aquello para que lo conocieran las personas más jóvenes y no tantas, claro, siempre con una mascarilla para el cloro. Allí hay cloro. Es curioso la forma en que se hizo la excavación de ese depósito. Vamos, yo en Agua de Jerez teníamos un gráfico de las distintas fases de la excavación y además es una obra que ojalá, si no fuera por las condiciones higiénico-sanitarias, se pudiera visitar, porque prácticamente las columnas que tiene y la vista que tiene en determinados ángulos es una verdadera preciosidad. A mí me recuerda un poco lo de la Alhambra y demás por la constitución de las columnas. Son columnas de 5 metros de alto,
Es un compartimento en total de 20.000 metros cúbicos, divididos en dos, de 10.000 cada uno, y que le llega por la parte delantera del depósito en una vertedera el agua de Tempul, y por la parte trasera un refuerzo que se hace del agua de la zona gaditana. Prácticamente, como decía antes, no se ha tocado nada, se han hecho pequeñas obras de mantenimiento, de limpieza de los depósitos que se suele hacer cada año, cada 2 años. La fachada, lógicamente, también se ha repasado, las ventanas, en fin, todas esas cosas, porque no hay que olvidar que desde el año 1869 están en servicio, es decir, que hace ya casi siglo y medio. Bueno, los depósitos actualmente, por las normas sanitarias sobre todo, porque es un agua que está destinada al consumo público, está totalmente prohibida la entrada, salvo por los técnicos que llevan el control de ese agua, o las técnicas de mantenimiento, o la estrategia de mantenimiento que lleva Aguas de Jerez. Ver eso por dentro, yo que he tenido la suerte de poder disfrutarlo, es como ver una catedral. Tenemos que tener en cuenta que, como decía, esto es una zona muy alta, elevada, 88 metros, y que en el siglo XIX pues se vació con burro, con la maquinaria que había en aquella época con burro, se vació todo de tierra, toda esa montaña, para crear lo que es una catedral, una construcción que es una semejanza, para que nos hagamos una idea, son unos pilares muy altos con una catedral con más de 12 metros de altura, que es lo que constituye ese macrodepósito de agua, y que fue una obra de ingeniería única, y siendo la segunda ciudad que pudo tener agua potable en esa ciudad. El acueducto de Tempul fue suficiente hasta el año, en la década de los 1950. A partir de ahí ya la población requería una mayor demanda, y provisionalmente se hizo una conexión del canal de riego de Guadalcacín en la zona conocida como La Canaleja, que tras un tratamiento del agua introducía ese agua depurada en el acueducto de Tempul. Posteriormente, al principio de los 60, ya se constituyó la zona gaditana y empezó a abastecerse a Jerez, tanto a través de esta misma conexión como otra que hay en la calle Zarza, y además una conexión en la trasera del depósito de Tempul y los depósitos de Monte Alto. Podemos decir que aproximadamente ahora de Tempul llega a Jerez un 7, un 8% de su consumo, y fundamentalmente está adscrito a la zona donde está el zoológico, barrio de Santiago y parte de San Miguel y por ahí, pero poco más. Lo otro se abastece o bien de conexiones directas con el ramal de Jerez, que su trazado es paralelo a la antigua carretera de circunvalación, o bien a través de los depósitos de Monte Alto. Es más o menos ese el origen. Después hay, a lo largo del acueducto, una serie de localidades, concretamente son Torrecera, San Isidro, La Barca, Majorromaque, que se abastecen directamente y el Torno, perdón, que se abastecen directamente del acueducto de Tempul. El resto de las entidades pues se abastecen a través de la red o de enganche directo en la conducción de la zona gaditana, como son Estella, Guadalcacín o Nueva Jerilla. Podemos decir que aproximadamente el depósito de Tempul sigue en activo, y que el suministro de Tempul a la ciudad de Jerez puede estar en el orden del 7% de su consumo.